Hola, ¿cómo están? Soy tu abogada Priscila Ruiz y el día de hoy en esta cápsula jurídica hablaremos sobre los despidos ilegales y los descuentos de AFC. ¿Cuándo un despido es justificado? ¿Cuándo proceden los descuentos de AFC? ¿Saben ustedes cómo se realiza la base de cálculo para poder pagar un finiquito? ¿Han escuchado acerca de las reservas de acciones? Estas preguntas las resolveremos hoy en esta cápsula. Estos han sido tiempos terribles en materia de despidos, pero lejos, para mi gusto, lo más terrible es aquellos empleadores que han realizado despidos ilegales y sobre eso además han realizado descuentos respecto del aporte que hace el empleador a la AFC de cada trabajador. ¿A qué me estoy refiriendo puntualmente? Muchos casos me han llegado a consulta acerca de trabajadores que han sido despedidos por necesidades de la empresa. Muchos empleadores han malentendido este concepto que a propósito de la pandemia, por ejemplo, se ha señalado que no pueden ser despedidos los trabajadores por fuerza mayor o caso fortuito. Entonces, todos han encontrado una perfecta causal en necesidades de la empresa. Pero resulta ser que, por más que uno vea que efectivamente son muchos los empleadores que han bajado considerablemente sus ingresos, sus ventas en sus negocios o sus servicios, existen otros tantos que no se han visto perjudicados e incluso se han incrementado sus ganancias, pero han aprovechado esta situación para poder generar despidos ilegales, señalando que son necesidades de la empresa. Debemos recordar que para que opere efectivamente la causal, es decir, que la causal de despido sea justificada, es menester que ese empleador efectivamente no le haya quedado otra alternativa que despedirte, ya sea por una reestructuración de la empresa, porque simplemente sus finanzas no están dando para tener a todo el personal contratado, por ejemplo. En ese orden de ideas y entendiendo precisamente la ley, que ese empleador que aplica la causal necesidad de la empresa es porque sus finanzas no dan abasto para esto, es que permite efectivamente realizar el descuento de la AFC. Este descuento, ojo, que no es todo el fondo que tiene el trabajador en la AFC, sino que se refiere a aquel aporte que por ley está obligado el empleador a entregar a la AFC por cada trabajador que tenga. Entonces, como dije, esto no es una crueldad por parte de la ley que se permitan descuentos de AFC, sino que se ha dado entendiendo que ese empleador está en una mala situación económica y por ende es factible este descuento. Entonces, ¿qué sucede? Si uno dice, no, la causal aquí estuvo mal aplicada, por tanto el despido es injustificado, yo tengo que ese reproche, ¿cierto? O esa denuncia, canalizarla a través de una demanda en el juzgado laboral respectivo. Una vez que el juez declare que efectivamente ese despido por necesidades de la empresa fue injustificado, también va a ordenar a ese empleador que reintegre el descuento de AFC que realizó en el finiquito. Es decir, el finiquito aparece con un menos, ¿ya? Entonces, ese despido va a ser un despido injustificado, va a ser un despido ilegal, por cuanto la ley no ha habilitado para que los empleadores lo mal utilicen para poder finiquitar a sus trabajadores. Entonces, como dijimos, en ese orden de ideas, para que un despido sea justificado y permita realizar un descuento de AFC, es porque ese empleador no ha tenido otra posibilidad dentro de esto. Así que a todos aquellos empleadores que se están aprovechando a propósito de la situación de pandemia para decir que están todos en masa, perjudicándose su ingreso, les puedo decir con conocimiento de causa que no son todos los casos. Como por ejemplo aquellos casos de empresas que funcionan con subsidios estatales. Esas empresas no se ven mermadas si se siguen renovando los contratos. Igualmente las empresas contratistas de obras, por ejemplo en minería, sin ir más lejos. Esas empresas, en las medidas que se vayan renovando los contratos, no van a tener justificación en aplicar la causal de necesidades de la empresa. ¿Qué pueden hacer las personas con respecto a esto? Los van a despedir, va a llegar su carta de aviso, ¿cierto? Ya sea que se tenga que ir inmediatamente o lo hagan trabajar durante 30 días más.
Si hacen que se vaya inmediatamente, en su finiquito va a tener que ir para el cálculo la indemnización que se llama precisamente mes de aviso previo, que te pagan una remuneración completa. Si hicieron que tú la trabajaras, entonces ese ítem no va a ir. El otro ítem importante que va, ¿cierto?, relativo a indemnizaciones, es la indemnización por años de servicio, o el famoso mes por año que le llama la gente. Es muy importante que recordemos que la base de cálculo para efectos del finiquito se calcula conforme al sueldo imponible que tú tienes. Es decir, no es el líquido que llegó a tu bolsillo todos los meses, sino que aquel monto antes de la deducción de las cotizaciones previsionales, que es cerca del 20% entre salud y previsión, ¿ya? Entonces, si tú, por ejemplo, ganas 500.000 pesos imponibles brutos, que le llaman también, y recibes normalmente a sueldo 400.000 pesos, la base de cálculo para contabilizar lo que deben pagarte por indemnización por años de servicio es de 500.000 pesos, no de 400.000 pesos. Y va a componer esta base de cálculo todos aquellos pagos que te hagan mensualmente en tu liquidación de remuneraciones, es decir, sueldo, gratificación legal, comisiones, ¿cierto? También incluso las asignaciones de movilización y colación que normalmente van. Los únicos que no van a ir, ojo, van a ser las asignaciones familiares o aquellos bonos que no se entreguen mensualmente, como por ejemplo el bono de fiestas patrias o el bono de Navidad. Solamente esos casos no van. Todo lo demás va a ir englobado y se va a utilizar para la base de cálculo de tu finiquito. Así que es importante que si tú no estás de acuerdo con estos elementos de los cuales se compone la base para sacar la cuenta de tu finiquito, olvidé mencionar también que siempre tiene que ir la parte de las vacaciones legales y proporcionales en la medida que algo tengas acumulado. No es necesario acumular un año completo para que te aparezcan, porque recuerda que también se sacan proporcionales, ¿ya? Al tiempo que estuviste. Esa siempre se paga. Entonces, volviendo a este tema, es importante que cuando tenemos el finiquito y tú veas que algo de ahí no anda bien, como por ejemplo la causal invocada, como he dicho en reiteradas ocasiones en esta cápsula y en otras, que la causal en realidad ustedes están viendo que no aplica, que algo les huele mal ahí, o existe un descuento de AFC que va ligado a esta causal de necesidades de la empresa, o bien no les coinciden los montos porque a lo mejor le están aplicando la indemnización por año de servicio en base a los montos líquidos que ustedes percibían. En todos esos casos y en los que a ustedes se les ocurra, es importantísimo el concepto de la reserva de acciones. Como lo he dicho en otras oportunidades, es importante que en su finiquito, al término de todo el detalle de este y antes de que usted firme, en ese espacio usted con su puño y letra debe señalar: me reservo las acciones para demandar, 2 puntos, todos los ítems. Causal del despido, descuento FC, el monto de la indemnización por año de servicio, vacaciones proporcionales. Ese es el momento en que usted puede señalar eso. Y no hay otro, porque si usted firma ese finiquito y no hace la reserva de acciones, pierde la oportunidad para después demandar en los tribunales de justicia por estos ítems que no estarían bien aplicados. ¿Cuál es la gran ventaja en ese sentido de poder demandar y hacer esta reserva de acciones? Que si usted logra acreditar, por ejemplo, que la causal del despido, estábamos hablando en este ejemplo de esta cápsula, que es necesidades de la empresa, está mal aplicada, usted puede conseguir no solo que le reintegren la parte del descuento de AFC que le habían descontado, por un lado, ¿cierto? Sino que además por otro, en caso que usted tenga indemnización por años de servicio, usted va a recibir por concepto de indemnización por este error en el fondo del empleador, esta falta de su empleador de haberlo despedido injustificadamente, un recargo legal sobre esa indemnización de años de servicio de un 30%. ¿Ya? Pero eso solamente en la medida que usted haga esta reclamación vía judicial, es decir, a través de un juicio. Espero haber resuelto las dudas sobre este tema de los despidos ilegales y sobre todo respecto también de los descuentos de AFC. Soy tu abogada Priscila Ruiz y recuerda que tu obligación es informarte y mi deber es el de asesorarte siempre. Espero te haya gustado este tema y seguiremos viéndonos aquí en Canal de la Costa con nuevas cápsulas jurídicas.